Estem en directe, passen 4 minuts de les 10 de la nit, obrim la cimera de joves polítics. És moment per a posar de manifest les iniciatives dels darrers 7 dies per part dels nostres grups polítics. Anem, primer que res, a saludar els convidats d'avui. Fernando Díaz, de Joves Socialistes, benvingut. Bona nit. Julio Llenart, d'UPyD, benvingut. Bona nit, Gustavo. Enrique Martínez, del Partit Popular, benvingut. Muy buenas noches. I tenim una nova incorporació, des d'Esquerra Unida, Jaume Giner, benvingut, com estàs? Bona nit. Bé. Bé? Tot Bé. correcte? Perfecte. Molt bé, anem a repassar, primer que res, les propostes de la darrera setmana dels nostres representants d'avui. Quines van ser les seues idees? En el Senado hace unos meses, por el senador de Benidorm, Agustín Almodóvar, lo propuso, no salió adelante por el voto en contra del Partido Socialista, y es rebajar al 4% lo que se llama el IVA del sector turístico, que abarque hosteleros, que abarque hoteles y que abarque pues, lo que son las empresas dedicadas al sector hostelero. De las tasas aeroportuarias, rebajarlas, para favorecer de alguna forma ese sector de las líneas aéreas. Es decir, muchos jóvenes que nos ven, hoy en día es muy habitual viajar a través de lo que son las líneas baratas, las líneas de bajo coste. Queremos apoyar a los artistas, a los escritores, a todo aquel mundo cultural que es otra manera de entender el País Valenciano, otra manera de entender la Comunidad Valenciana. Por tanto, el 5% del Producto Interior Bruto generado en el ámbito autonómico redundará en beneficio de la cultura valenciana. Y la otra propuesta despertada esta mañana con los nuevos datos del desempleo, sigue creciendo el desempleo en la Comunidad Valenciana y por tanto tenemos que tomar medidas, ya que el gobierno autonómico no lo ha hecho hasta ahora. Nosotros a partir del 22 de mayo sí que lo haremos como Alarte como presidente. Nuestras propuestas giran en torno a qué tipo de democracia tenemos, ¿no? Democracia participativa, es por lo que abogamos, una fiscalidad en las cuentas públicas, que los políticos corruptos que están imputados en casos pues de tergiversación de fondos dejen sus cargos, por supuesto, pero también nuestra crítica va mucho más allá de eso, ¿no? Los ciudadanos y las ciudadanas tienen que participar de la política no solamente una vez cada 4 años, sino que tienen, por ejemplo, los presupuestos participativos, es una propuesta que llevamos a nivel municipal. Manejamos 3 temas. Por un lado, el primero de ellos, y además es un tema en el que hemos incidido a nivel nacional en todas las comunidades autónomas en las que nos vamos a presentar, es la desaparición de las diputaciones provinciales. También hemos hecho bastante hincapié en la precariedad de la planificación de las infraestructuras en la Comunidad Valenciana. Una de nuestras propuestas que aparecerá en el programa es la desaparición de la Policía Autonómica, la evolución de sus competencias a la Policía Nacional y la creación con la Policía Local, un cuerpo interrelacionado para poder actuar mejor y poder estar más conectados de cara a cuestiones que surjan en cada municipio. Com vos heu vist, Fernando? Bien, yo con el pelo un poquito más largo que hoy, ¿eh? Ya el ambiente veraniego hace que hay que quitarse pelo. Propostes de esta semana. Pues mira, las propuestas que tenemos para esta semana son 3 y son las acciones inmediatas que tomará Jorge Alarte como presidente de la Generalitat a partir del próximo 22 de mayo, es decir, su primer día de trabajo. En su primer día de trabajo tomará 3 medidas. La primera de ellas creemos que hay que hacerlo así y es que la plataforma de víctimas del metro, del accidente del metro 3 de julio, que desgraciadamente costó la vida a 43 ciudadanos de Valencia y de pueblos de alrededores, pues por una vez el presidente de la Generalitat, Jorge Alarte, les atenderá y no caerá en el saco roto pues las demandas de buscar explicaciones que están demandando día tras día, mes tras mes al señor Camps y que el señor Camps no ha tomado ninguna acción política para dar ese tipo de responsabilidad ni dar cuenta a esas familias que perdieron a las 43 familiares. Por tanto, esa será la primera acción de gobierno que hará el señor Alarte. La segunda acción de gobierno es que en el plazo de 30 días todos los funcionarios de la Consellería de Bienestar Social, absolutamente todos, se pondrán a trabajar para que de una vez por todas en esta comunidad autónoma, en la Comunidad Valenciana, se pongan
se pongan la ley de dependencia a la altura del resto de comunidades autónomas, porque existen fondos. Y aquí hay cerca de 70.000 familias que hoy por hoy han solicitado esa ayuda y el señor Camps pues no les ha contestado, o bien les contesta como un caso que tenemos en un municipio de Castellón como en Alcora, en el cual la señora había fallecido y recibió la notificación una semana después. Es decir, son muchísimas las familias que tienen derecho a esas ayudas y que el señor Camps se las tiene que dar y debe gastar en esos recursos y no en otras cosas que se lo está gastando hasta ahora. Y la tercera medida que tomaremos también en los primeros días será que de una vez por todas aquí cobren las empresas, los proveedores de todos los sectores, de los sectores de la educación, del sector sanitario, de todos los sectores, porque el señor Camps va a pasar a la historia como el presidente que nunca paga a aquel que le presta un servicio. Y eso es una manera de generar riqueza. ¿Cómo puede ser que aquella entidad, que aquella empresa que, por ejemplo, recibe una subvención por parte de la Generalitat no ha recibido todavía, no ha cobrado la subvención del año 2010? ¿O cómo puede ser, estoy refiriendo a las subvenciones, por ejemplo, del INPIBA, o cómo puede ser que aquellas empresas que sus trabajadores tienen que cobrar una nómina, lógicamente, a fin del mes, pero que no cobran de la administración, no cobran del gobierno del señor Camps, pues han tenido que despedir y desgraciadamente han tenido que pasar al desempleo muchísimos trabajadores? Una medida activa de empleo no es otra que cobrar a tiempo por parte de esas empresas. Y hoy, por ejemplo, sale en los medios de comunicación que el señor Rambla, pues con su manera de gestionar la sanidad pública, que no tan solo es su manera de que se está cayendo, por ejemplo, la fe a trozos, que la semana pasada se le cayó un trozo de la fe, pues eso es una evidencia cómo es el modelo de construcción sanitario que tenemos en la Comunidad Valenciana. Un modelo sanitario que se está endeudando y que no está pagando a los proveedores. Y hoy, por ejemplo, ha querido poner un parche y dice que va a pagar a todos aquellos que le adeuda una cifra inferior a 100.000 euros. Pues yo le digo que no tan solo tiene que pagar a aquellos que adeuda 100.000 euros, sino a aquellos que adeuda todavía más, porque si no, detrás de aquellos de que les adeudan más de 100.000 euros, existe un tejido de empresarios que también tienen que dar cumplida cuenta a sus trabajadores y por tanto tienen que cobrar. Por tanto, las tres propuestas para el día de hoy es honrar a las víctimas del 3 de abril de 2006, que hoy por hoy no les ha recibido el señor Camps y por tanto no es un presidente digno con esas personas, que de una vez por todas la ley de dependencia se aplique como toca en esta comunidad autónoma y que además redundaría también en crear mucho empleo en lo que se refiere en la implementación de esa ley de dependencia, puestos de carácter social, y la tercera es que la comunidad valenciana no sea una comunidad morosa como es hoy por hoy. ¿Tor de réplica? No, yo muy rápido, tampoco quiero entrar hoy en polémicas. El consejero de Sanidad es Manuel Cervera y me encanta. Señor Cervera. Pero eso es un lapsus, no pasa nada. Simplemente que me alegra que hables de la nueva fe porque justamente la nueva fe ha sido pagada íntegramente con el dinero de los valencianos. Entonces es importante también que conozcan los televidentes que los hospitales que están construyendo en estos momentos, lo digo que están construyendo en estos momentos, como la Nueva Fe, el hospital de Liria que se pondrá en funcionamiento dentro de unos meses, el de Gandía, es decir, esos hospitales están pagando íntegramente con dinero de los valencianos. No recibimos dinero me refiero del Ministerio de Sanidad. Luego, va a parecer muy curioso, pero justo tu última propuesta es igual que una que incluimos en nuestro programa electoral. Es cierto que hay que pagar a los proveedores, pero para llevarlo adelante vamos a poner en marcha nosotros, por ejemplo, un plan de austeridad que permitirá, por ejemplo, como dices, destinar dinero a cosas tan importantes como pagar a los proveedores. Y aquí no existe una situación tan caótica como la que has definido, como por ejemplo pasaba. No es verdad que se den los sellos. No, pero por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de otras comunidades autónomas. En Cataluña. Tú me puedes hablar, no. Yo defiendo los intereses de comunidades. Y yo también, pero te voy a decir que veas que lo de los proveedores en comunidades donde ya el Partido Socialista fue desalojado del poder, como Cataluña, el señor Mas dijo en su primera sesión en el Parlamento de Cataluña que no tenía dinero para pagar a los funcionarios. Eso a día de hoy en la Comunidad Valenciana, gracias a Dios, no pasa ni pasará porque tenemos una propuesta en ese sentido. Y luego, por último. Claro, una propuesta, pero que hasta no, hoy pero te voy a decirte lo mismo. No es que no hemos escuchado. ¿Tú te crees que a nosotros no nos gusta pagar a los proveedores? Claro que sí. Parece que no, porque. No, claro que sí. Espérate, Fernando, muy rápido, solo. Solo una cosa muy rápida. El tema de la dependencia, totalmente de acuerdo. Pero para eso hay que también dotarla de fondos por parte del gobierno, porque según la ley de dependencia hay que estar al 50-50%. Y a día de hoy el peso y la carga de la ley de dependencia está recayendo sobre los gobiernos autonómicos, no solo sobre el valenciano. Eso que es, por ejemplo, como el agravio comparativo que tenéis con el tema de los ordenadores a ver, miopes que dijo que provocaba miopía. Pero que me refiero que, por ejemplo, en la ley de dependencia. Ahora es mi turno, ¿vale? La semana pasada, no la anterior, cuando estuvimos en el debate, hice 3 propuestas en nombre de UPyD
os centrasteis solo en una. Esta semana voy a cambiar la forma, voy a centrarme en una, ¿vale? Y así os doy tiempo a contestarme. Este fin de semana, no el anterior, nosotros tuvimos un inicio de precampaña en Vista Alegre. Fueron 6.000 personas. Digo 6.000 personas, no digo 6.000 afiliados ni 6.000 militantes. Nuestros mítines no son cerrados como los vuestros. Ningún mitin es cerrado. Vale. Ningún mitin es cerrado en teoría. Bien. Allí, en una de las intervenciones, se citó a Miguel de Unamuno y empezaba diciendo, en el camino, cuando vayamos en el camino, cuando tengamos que luchar, si os encontráis con alguien que dice mentiras, gritadle a la cara, mentira, y adelante. Si os encontráis con alguien que roba, gritadle a la cara, ladrón, y adelante. Si os encontráis con alguien que dice tonterías, gritadle a la cara, estúpido, y adelante. Dices, con eso, le decía a la otra persona que estaba debatiendo con él, dice, no se consigue erradicar